efectivamente, como dijiste, Itzae, el infinitivo, tanto en inglés como en español, implica que los verbos están sin conjugarse, o sea, no tienen tiempo, ¿va? Para nosotros en español, por ejemplo, tenemos que ya habíamos visto esto, ¿no? Que nosotros en el español tenemos terminaciones y esas definen en qué tiempo está, ¿no? Si yo tengo durmió, evidentemente por la terminación sé que está en pasado, ¿no? Si digo duerme, yo sé que está en presente. Y si yo digo dormir, entonces aquí es como lo tengo que identificar como el infinitivo, ¿ok? Por la terminación ar, er e ir. Me parece que son las únicas tres, si la memoria no me falla, que en español reflejan el infinitivo. Insisto, infinitivo es sinónimo de carente de tiempo, ¿ok? Son atemporales, no tienen ningún tiempo asignado, ¿vale? Verbos, cualquier verbo puede estar en infinitivo, es la forma base, ¿vale? Y ahorita vamos a adentrarnos un poquito más en eso, ¿vale? Entonces, bueno, el punto aquí del infinitivo, insisto, es verbo sin tiempo. ¿Vale? Es lo que necesito que recuerden o que se aprendan de lo que implica utilizar el infinitivo. Entonces, en inglés no tenemos las terminaciones, pero tenemos palabras o tenemos partículas. Para yo colocar un verbo en infinitivo, simplemente tengo que ponerle la partícula to. Bueno, es una preposición, pero bueno, de momento es una partícula, ¿vale? Entonces, yo a cualquier verbo que lo quiera poner en infinitivo, le voy a poner to. Y simplemente poner el verbo tal cual es, ¿ok? Entonces, to eat, to play, to study, to fight, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, de aquí, insisto, lo importante del infinitivo es aprenderte que yo necesito el to para transformar lo que se considere un verbo en infinitivo, ¿vale? Insisto, es muy utilizado. De momento no hemos utilizado ninguna estructura, justamente con esta, o ningún caso en el que tengamos que utilizar esto. Pero bueno, no los voy a confundir mucho. Recuerden, yo les había dicho en algún punto o al principio del curso en el semestre pasado, que tu regla o la regla de hacer una oración es que siempre tienes que tener un verbo principal, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. I attend to classes. No, I can. No, I take. Maybe. I take English classes at 7:30. ¿Ok? Yo tomo clases a las 7:30. ¿Vale? Entonces, este infinitivo también se puede utilizar de cierta forma para dar un cierto significado de propósito, ¿ok? Por ejemplo, to improve, que significa improve, mejorar, improve my level, ¿no? Que esto, según yo ya se los había comentado, insisto, o sea, una vez que nosotros ya establecimos el primer verbo, o sea, el verbo principal de la oración, yo puedo agregar más verbos, una cantidad infinita de verbos, obviamente no se hace, es muy raro, pero bueno, puedes agregar una cantidad infinita de verbos de esta manera con el to, ¿vale? Y solo le estás dando el significado de una relevancia o estás explicando el por qué estás haciendo esto, ¿no? O sea, yo tomo clases para mejorar mi nivel, ¿ok? Y pues acá para impresionar a alguien, para hacer mi certificado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, puedes poner, insisto, cantidad infinita de verbos, pero a partir de que pones el primer verbo, que es el que ya está conjugado, la regla te dice que los demás verbos que quieras poner los vas a tener que poner en infinitivo, ¿vale? Pero bueno, este solo es un pequeño paréntesis. Entonces, ¿queda claro lo que es el infinitivo, chicos? Sí, prof, gracias. Sí, muy bien. Entonces reitero, simplemente es ponerle el to a una palabra. Va que va. Ahora vamos con el gerund. Gerund, ustedes ya lo conocen, no se los enseñé de esa manera, o seguramente sí, pero pues fue incipiente y no fue relevante.
¿vale? Gerund simplemente es ponerle al verbo la terminación ing, ¿ok? Y no solo el verbo, o sea, cualquier palabra, bueno, no cualquier palabra. Hay palabras como ya vimos los adjetivos también, si se acuerdan. Teníamos los adjetivos con ing, ¿no? He is frustrating, they are repulsing, we are entertaining, ¿no? Y estamos hablando de lo que nos parece la otra, ¿no? Es la otra persona o una situación, ¿no? For example, the class is boring, ¿no? O is interesting. La clase es aburrida o es interesante. Y todo lo usamos con el gerund. Entonces, el gerund simplemente, bueno, voy a quitarle esto para que no sea el verbo nada más, es esa partícula o ese sufijo que es el ing. Y desgraciadamente para ustedes que van empezando en lo del inglés, es muy común utilizar el ing para muchas cosas sin que signifique que está en un tiempo continuo. Ustedes, si recuerdan, solamente lo han visto en dos cosas. El present continuous, que es I am studying English. O sea, estoy estudiando inglés. Y en los adjetivos, ¿no? En ambos casos ustedes están, ya vimos, o estos son ejemplos del ing. E insisto, estas son palabras diferentes. Este es un verbo y este es un adjetivo. No significan lo mismo, ¿va? Ni en inglés ni en español. O sea, es la misma palabra o el mismo sufijo, si lo quieren ver así, pero el contexto y el tipo de palabra nos va a cambiar el significado. Insisto, hay muchas formas del gerund. O sea, de momento pues no les voy a dar todas porque es confundirlos y es muy, 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 muy avanzado. O sea, de momento van a ir viendo cómo se va a ir complicando la cosa porque de todo lo básico que hemos visto van a ver que lo van a utilizar para más cosillas, ¿vale? Entonces ustedes de momento solamente han visto estos dos usos, perdón, del gerund, ¿ok? Insisto, en el presente continuo y en el caso de ponerlo en algún adjetivo para describir situaciones o personas, ¿ok? The class is boring o, for example, he is frustrating, ¿no? Él es frustrante. ¿Va? Estamos describiendo boring, está describiendo una clase. He is frustrating, estoy describiendo o diciendo la percepción que tengo de una persona, ¿vale? Entonces, básicamente el gerund es solamente poner el ing, insisto, en cualquier tipo de palabra. Ahora, esto es lo básico que tienen que entender para ver lo que viene aquí en el tema del día de hoy, ¿vale? Dice, algunos verbos, por ejemplo, want, need and plan, ahorita vamos un poquito más con esto, dice, son seguidos de un verbo en infinitivo y algunos otros verbos, como enjoy, son seguidos por un verbo en gerundio, ¿vale? Algunos verbos como like pueden ser seguidos por cualquiera de los dos, infinitivo o en gerundio, sin cambiar el significado, ¿vale? Entonces lo que te está diciendo aquí, y tiene que ver mucho, bueno, aquí nada más vienen 3 verbos, bueno, 4 en total, 5, contando like. Ahorita vamos a ver los escenarios para que les quede un poquito más claro. Pero en realidad, y esto ahorita se lo subo a la página, en realidad esta es una lista un poquito más completa de los verbos que tú puedes usar con gerundio. O más bien de los verbos que al usarlos, el siguiente verbo va a tener gerundio y los verbos que al usarlos, el siguiente verbo va a tener infinitivo. ¿Ok? Aquí tenemos el ejemplo. She admitted having made a mistake. Ella admitió haber cometido un error. They chose to go to the beach. Ellos eligieron ir a la playa. Y es un tema más o menos complicado porque, insisto, la fórmula o la oración se complica un poquito. Aquí básicamente tienes el sujeto. Luego pones el verbo, que aquí vamos a hacer la aclaración main verb, o sea, verbo principal. Luego vas a tener el secondary verb. Bueno, vamos a poner aquí para que no se me confundan, action.
Básicamente el verbo principal es la acción. Y el secondary verb, que básicamente el secondary verb es el que vas tú a elegir si va en infinitivo o si va a ir en gerundio, ¿vale? Entonces, dependiendo de qué verbo estés utilizando, si utilizas de esta columna o de esta otra, la siguiente acción va a tener que ir en infinitivo o en gerundio, ¿vale? Y bueno, simplemente ya nada más necesitamos el complemento y se acabó. Y aquí también tengo que volver a mencionar los verbos. No sé si recuerden que vimos una clasificación de verbos que se llamaban verbos estativos. ¿Alguien se acuerda? Bien, todavía no la subo. Pero ahorita la subo. ¿Alguien se acuerda de qué eran los verbos estativos? Creo que no se los puse. Tareas. No, creo que no. Bueno, si recuerdan, tenemos dos clases de verbos o dos clasificaciones muy grandes en el inglés que básicamente se llaman dynamic o dinámicos y stative verbs y verbos estativos, ¿vale? Que en español, si no estoy mal, eran transitivos e intransitivos. Insisto, esto es muy específico, ¿ok? Perdón por ser tan técnico. Pero bueno, ¿qué es con todo esto? Para no saturarlos de información. Los stative verbs simplemente son los verbos que tú no vas a poder utilizar en gerundio, ¿ok? O sea, no hay manera por la naturaleza o lo que significa ese verbo en la que tú los puedas poner en ing. Por eso seguramente no recuerdan este tema, porque pues, simplemente cuando se los mencioné que fue para el present continuous, les dije, esto simplemente es una lista, y si son listas, lo único que tienes que hacer es recordarlas. Creo que lo único que les puse fue, ahora ya que me estoy acordando, es el link. O sea, les puse el link de cómo pueden acceder a esta lista y ya. Por eso no lo recuerdan, no lo tenemos tan claro. Pero bueno, aquí el punto o la lógica que les decía esa vez de por qué estos verbos son estativos o por qué se consideran de esta manera, es que son verbos que si tú quieres pensarlo de esa forma, son... ¿cómo decirlo? Son verbos absolutos, en el sentido de que, por ejemplo, agree o estar de acuerdo, no puedes... ¿se acuerdan que cuando vimos Present Continuous hablaba de cosas temporales, ¿no? O cosas que de momento suceden, pero eventualmente van a dejar de ser. Entonces, estos verbos son como incompatibles con esa idea. Entonces, por eso es que no se pueden utilizar con el ing o con el gerundio. Porque te arriesgas a dar esa como contradicción al momento de mencionar los verbos, perdón. Por ejemplo, estar de acuerdo o estás en desacuerdo. O crees o no crees. O dependes o no dependes. O sientes o no sientes. Y así con todos estos. Por eso les digo, tienen un significado absoluto. Quedan más claros con estos 5 que son en cuanto a los gustos, ¿no? Y según recuerdo, les había dado el ejemplo. Si a mí me gusta, por ejemplo, con el verbo like o love, que es todavía más intenso, o hate y dislike, ¿no? Que son los similares, pero son intensos. Si tú odias la pizza con piña, toda la vida la vas a odiar. O sea, es muy difícil que de momento la odies y después cambies de opinión, ¿no? Igual, si amas algo, específicamente, el ejemplo es de comida, igual, si amas, no sé, los tacos de pastor, difícilmente te van a dejar de gustar, ¿vale? A eso es a lo que me refiero con verbos absolutos. Entonces, todos los verbos estativos, que son toda esta lista grandota, prácticamente no podrías utilizarlos con esta otra regla, ¿vale? Por eso les digo, es un poquito complicado. Insisto, ahorita quizás sea mucha información porque dices, bueno, pues me tengo que aprender todos estos verbos. En realidad no, ¿vale? O sea, aquí en la lección solo vienen unos cuantos, solo vienen los verbos básicos y simplemente nos vamos a basar en esos, ¿vale?
O sea, este sí es un tema bastante difícil, por así decirlo, en el sentido de que te lo tienes que aprender de memoria estas listas de qué verbos van en infinitivo, qué verbos van en gerundio y incluso los verbos que pueden ir en ambos. La verdad es que aprenderte esto, soy honesto, es un dolor de cabeza, ¿vale? Pero bueno, entonces, insisto, lo único que tienes que aprenderte ahorita, aquí basándote en el libro, es aprenderte que want, need y plan, siempre, siempre de los siempre es que tú veas want, need y plan, vas a tener que usar el verbo en infinitivo. Ejemplo, vámonos al pizarrón. ¿Dónde está el pizarrón? Acá está. Vamos a seguir la fórmula, ¿vale? La coloreo para que se me ubiquen con los colores, como siempre. Ese de negro, ahí está. Entonces, a ver. Bueno, no. Supongamos que utilizo el verbo want, ¿no? Vamos a ver. 8 o'clock. I want. ¿Qué desearían o qué querrían? Cualquier acción. ¿Alguien? ¿Podría ser dance? Ok, muy bien. Entonces vamos a poner aquí dance. Va que va. Ahora, want, como bien les dije, ¿en cuál de las dos está? ¿En cuál de las dos columnas está? ¿En la de gerundio o en la de infinitivo? A ver, María, te escucho. No quiere. En infinitivo. En la de infinitivo, efectivamente, aquí lo tenemos, ¿no? Want. E incluso en el libro, pues aquí está, ¿no? Te lo está indicando. Muy bien. Entonces, tengo want, que dice yo quiero, y la compañera dijo dance. No puedo nada más dejarlo así como I want dance, suena mal. Entonces, la estructura forzosamente me pide que yo lo utilice así, ¿vale? Y así de fácil. I want to dance. Vamos a ver, salsa, ¿no? Ese va a ser mi complemento. Lo pongo así para que coincida y no se me pierdan. Ahí está. Entonces, básicamente es I want to dance salsa. Y ya, es así de sencillo. Entonces, a partir de que yo identifico, o aquí la clave, o lo que me va a decir cómo voy a conjugar el secondary verb, es el verbo principal o la acción. Porque a fin de cuentas no estás bailando, ¿estamos de acuerdo? Lo que tú quieres, o sea, o la acción que se está presentando es tú quieres. O sea, el verbo es yo quiero, o tengo ganas en este caso, ¿no? De bailar. Entonces, I want to dance, yo quiero bailar. Yo quiero bailar salsa, ¿va? Lo mismo, si yo cambio, y esto, insisto, es muy fácil, porque esta misma estructura funciona para cualquiera de los verbos que esté en las listas. Obviamente solo va a cambiar el significado por el verbo. I want to dance, I need to dance, o I plan to dance, ¿vale? Y va a significar, bueno, se va a utilizar exactamente igual, solo que, insisto, el significado va a ser diferente dado por la acción. Entonces yo planeo, yo planeo bailar, yo necesito bailar, yo quiero bailar, ¿ok? En los tres casos estás utilizando como verbo secundario bailar, pero la acción, que es querer, planear y necesitar, son diferentes o te está cambiando un poquito el contexto. No sé si me estoy explicando o tengan alguna duda con esto. ¿No? ¿Nadie? Ay, más o menos. ¿Más o menos? ¿Más o menos por qué? ¿En qué te perdiste? Pues en lo de gerundio y los que sí, los que no y los que se pueden utilizar en ambos.
Bueno, Pero yo creo que ya con un sí, ejemplo. insisto, ahorita la lista es, se los pongo, acuérdense que yo siempre les pongo un poquito más completo para que puedan utilizarlos más allá. Ahorita, sí, insisto, esta lista es muy abrumadora, yo lo sé. O sea, no, yo no espero que se la aprendan. Simplemente es como para darles, para que se den cuenta que es un poquito más complicado de lo que se lo manejan en el libro. Porque si yo nada más se los digo aquí en el libro, ustedes van a decir, ah, no, pues nada más con want, con need, con plan, se acabó. Y nada más el otro con el enjoy, ¿no? Y no es de esa manera. O sea, aquí únicamente ahorita para que no se compliquen tanto, solamente vamos a utilizar estos tres verbos. ¿Ok? Entonces, de momento solo, bueno, es want, need, plan, enjoy y like. ¿Ok? Vamos a utilizarlos de esa manera. ¿Va? Son los únicos verbos que vamos a utilizar de toda esta listota. Entonces, no se estresen. Insisto, la lista NAMS es para que tengan como un panorama un poquito más grande. Ahora, entonces, ahorita de momento, solo tienen que aprenderse que aquí en esta fórmula, para utilizar los verbos en infinitivo, forzosamente tengo que utilizar cualquiera de estos tres, o yo en el ejercicio, por ejemplo, tendría que ver want, tendría que ver need, tendría que ver plan, y entonces en automático yo ya tendría que saber que el verbo que me están dando va a tener que ir en infinitivo. ¿Vale? Eso es lo que se tienen que aprender de momento. Entonces, para simplificarlo, vamos a ponerlo así. Want, need y plan. ¿Vale? Más verbo en infinitivo. Entonces, de momento, nada más es esto. ¿Vale? Entonces, si yo quiero utilizar una... vamos a copiarlo aquí para que me quede en una y no se me confundan. ¿Vale? Entonces, así de sencillo. Prácticamente se resume a esto. ¿Vale? El infinitivo ya sabemos que es un verbo sin tiempo. Y entonces, para utilizarlo en esta estructura usamos want, need o plan como verbo principal. Acuérdense, por eso les pongo la formulita. Y después ya no va a importar, aquí no va a importar qué verbo utilicemos. No importa si es estativo, no importa si es dinámico. ¿Vale? Porque aquí en infinitivo no tenemos esa restricción. Lo de los estativos, esa restricción solamente va a ser en los gerundios. ¿Vale? Bueno. ¿Dudas con esto? Último. ¿No? Va que va. Entonces, ahora vamos con el otro. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí en el gerund, específicamente nos marca el libro que vamos a utilizar únicamente el verbo enjoy. Enjoy significa disfrutar, ¿vale? Entonces, de momento solo vamos a poder utilizar frases en las que diga yo disfruto, o a mí me gusta, o ella disfruta, o nosotros disfrutamos, ¿vale? Ah, otra cosa. Yo sé que de momento nosotros nada más hemos visto dos tiempos específicamente, ¿no? Bueno, quizá tres. Esta estructura, o sea, todo esto, más bien estos dos, puede ir en el tiempo que ustedes quieran. De momento no hemos visto un tiempo más allá del presente. Pero prácticamente estas oraciones pueden ir en pasado, en futuro, en pasado perfecto. En el tiempo que ustedes conozcan, pueden utilizar esta estructura. ¿Ok? Lo único que va a cambiar es esta partecita. O sea, si lo quieren en pasado, conjugan este verbo en pasado. Y lo demás se va a quedar igual. Aquí, por ejemplo, aquí yo sé que no hemos visto pasado, pero para poner pasado el verbo sería de esta manera. Entonces, en lugar de decir yo planeo, aquí es yo planeé. Si yo quisiera poner necesité, era de esta manera. Yo necesitaba bailar, ¿no? O yo quería o yo quise bailar, ¿no? Sí, yo quería o quise bailar, ¿no? Implicando que ya no sucede, ¿vale? Entonces, nada más como paréntesis, estas estructuras o este tema que estamos viendo lo pueden utilizar en cualquier tiempo que ustedes conozcan, ¿vale? O sea, eventualmente lo van a utilizar en otros tiempos, ese es el punto. Pero bueno, entonces, aquí prácticamente es lo mismo, solo que vamos a hacer una adecuación. Aquí como solamente nos está dando un
un verbo, pues aquí le voy a poner directamente enjoy, ¿ok? En su estructura, en su fórmula, para que no se confundan. O sea, la fórmula en este caso, como nada más nos está dando un solo verbo, no necesitamos poner simplemente el verbo, ¿no? Entonces ustedes ya saben que tendría que ser este. Y, evidentemente, aquí vamos a agregarle esto. Y aquí sería el verbo secundario más ing. ¿Vale? Y insisto, aquí, y ahorita vamos a volvernos igual otra vez un poquito técnicos. Prácticamente la diferencia entre uno y otro para nosotros no es relevante. ¿Ok? Aquí dice, yo quiero bailar salsa. Sí, yo quiero bailar salsa. Y aquí dice, yo disfruto bailando salsa. ¿Vale? La diferencia es, aquí es como, bueno, aquí por el verbo es como lo deseas, ¿no? O necesito o planeo bailar salsa. Pero esta es como una idea que te viene a la cabeza. Mientras que esto es un poquito más vivencial. Las estructuras que utilizamos aquí con enjoy, y véanlo aquí con el gerund. Enjoy, like, dislike, love, hate, admit, avoid, que vería disfrutar, gustar, no me gusta, amar, odiar, admitir, evitar, considerar, sugerir, terminar, imaginar, extrañar, practicar, etcétera, etcétera, etcétera. Son ejemplos un poquito más vivenciales. Ok, insisto, aquí nada más es la idea que te llega a la cabeza. Ah, quiero bailar. Ah, quiero comer pizza. Ah, quiero ver a mis amigos, ¿no? Pero simplemente es una idea que te llegó así, ¿no? O sea, por así decirlo, de la nada, o lo estás diciendo simplemente por el contexto. Sin embargo, aquí, cuando dices I enjoy dancing, estás haciendo como que la remembranza o estás recordando los momentos en los que has bailado y cómo te has sentido. O sea, esa es la diferencia. Quizá me vas a decir, híjole, profe, o sea, eso cómo se va a dar cuenta uno. Pero esa es la manera del uso correcto, ¿va? De estas estructuras o el por qué existen estas dos estructuras separadas. Porque prácticamente estás diciendo lo mismo. En el sentido de que la información es lo mismo. O sea, aquí el objetivo de comunicar esto es el baile, ¿no? O sea, bailar salsa. Solo que aquí estás diciendo que quieres bailar y aquí estás recordando de cuando has bailado y por eso estás dando la información. ¿Ok? Aquí esperas una acción o que suceda algo o que haya una consecuencia y de este lado simplemente estás dando información a partir de un recuerdo. Y lo mismo sucede, insisto, con todos estos en cada uno de los de sus columnas. O sea, los verbos se pueden interpretar de la misma manera, ¿va? Insisto, esto es más que nada para darles una función. Porque aquí, insisto, dice algunos verbos, y ahorita van a ver por qué, algunos verbos como like pueden ir con infinitivo o con gerundio, pero no cambia el significado. O sea, no va a importar cuál de los dos utilices con like, porque ambos van a tener el mismo significado. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Prácticamente este es el más fácil. ¿Ok? Pero bueno. Entonces aquí la regla va a ser exactamente la misma. Simplemente necesitamos un sujeto, el sujeto que ustedes quieran. Aquí en este caso lo estoy poniendo en presente. En este caso de abajo también. Entonces recuerden, si utilizamos she, este want se convierte en wants. Lo mismo que acá, si yo pongo he, este enjoy se convierte en enjoys por la odiosa regla de la tercera persona. ¿Vale? Porque esto lo estamos viendo en presente porque es el único tiempo de los que podemos, de los que estamos viendo. ¿Vale? ¿Dudas con esto? ¿Otro? ¿Con este segundo? ¿Alguien? ¿No? Are you sure? ¿Dudas con el uso, con la función? Porque eso va a importar en esta misma semana. Acuérdense que vamos a cambiar un poquito la dinámica.
Quizá hoy sea la explicación y los ejercicios y mañana hagamos un speaking y un listening. Y el miércoles, a ver qué se me ocurre. Pero vamos a hacerlo de esta manera para que les quede un poquito más claro. Entonces sí me interesa que tengan claro lo que es la función de cada uno. Que podemos ponerlo aquí, miren. Función se utiliza. Por ejemplo, y quizá con este ejemplo les va a quedar más claro. Y todos van a estar de acuerdo conmigo. Taking a bath. Por ejemplo, si tú pones aquí I enjoy taking a bath, sería yo disfruto bañándome o tomando un baño, ¿no? O sea, yo disfruto de esta actividad. Y cuando dices disfruto, estás recordando pues meterte a bañar con el agua caliente, relajándote, o los que tengan bañera, que se tardan así las horas ahí remojándose. Está bien. Pero cuando estás diciendo enjoy, estás visualizándote y estás recordando las veces que te has bañado. Y dices, qué rico, ¿no? O sea, qué rico sería bañarme. Disfruto bañarme. Pero no lo vas a hacer. O sea, quizá ni siquiera estás en un lugar donde puedas darte un baño, ¿no? Simplemente estás dando esa información, pero recordando una experiencia previa, ¿vale? Y si yo dijera lo mismo acá, I want to take a bath, prácticamente es como una exigencia, no que le estás dando a alguien, a alguien en específico, sino aquí es como díjole, quiero bañarme, ¿no? O sea, I need a bath, ¿no? I plan to take a bath, ¿no? En este caso estás esperando o lo dices con la esperanza de que suceda. O sea, de que llegue la oportunidad de que te puedas bañar. Por eso les digo, o sea, comunican, quizá la información sea la misma hasta cierto punto, pero comunican cosas diferentes, ¿vale? En un contexto diferente. Entonces, igual, bueno, espero que con esto les haya quedado un poquito más claro. Entonces, f de x, esperas que al decir información suceda. ¿Vale? Entonces, básicamente insisto, es esto. O sea, yo quiero, si yo quiero bañarme o tomar un baño, es porque esperas que te digan, ay, pues pásale, ¿no? O, híjole, qué pena, pues no hay dónde. Pero quieres que suceda algo, o sea, esperas que suceda la acción y si no se puede, pues ni modo, pero ya expresaste esa necesidad, comillas, comillas, ¿no? Insisto, todo va a depender de qué verbo quieras. Qué verbo utilices. Y cuando utilizas del ing, simplemente no esperas que suceda nada, simplemente estás recordando algo que te gusta a partir de esas experiencias previas. ¿Vale? Bueno, vamos con el último, que vendría siendo el like. Y aquí igual nos vamos a volver un poquito técnicos también. Bueno, vamos a ver si lo simplifica el ejercicio. No se los voy a complicar. Entonces aquí, like, simplemente, no, o sea, no tenemos ningún problema. A ver, dime, Yare. Dime. ¿Qué página es, prof? Es la página 160, no, 154. Gracias. Uh-huh. Entonces, insisto, aquí de manera muy sencilla, si queremos voy a quitar esto. Porque se quitaba. Aquí está. De todas maneras se sigue viendo, ¿verdad, chicos? Sí. Aquí este control. Ahí está. Bueno, esto. La siguiente, insisto, simplemente es. Usamos like
para ambos. And gerund, ¿no? Y en este caso, la estructura sería exactamente la misma. Cambiaremos obviamente aquí el like. Y aquí nos sirve, insisto, para ambas situaciones. ¿Vale? Entonces prácticamente es lo mismo. Aquí no tenemos tanto problema con esta estructura. Simplemente a mí me gusta. Vamos a ver, vamos a poner los mismos ejercicios. O los mismos ejemplos. Para que vean que no hay mayor diferencia en la estructura como tal. O sea, esta es la más fácil de utilizar. Ahí está. Entonces supongamos que decimos I like y I like. ¿Y qué significa? A mí me gusta tomar un baño y a mí me gusta tomar un baño. O sea, significa prácticamente lo mismo. O sea, no cambia el significado del todo. Solo que hay que, tienen que, y ahorita igual se los voy a subir con un material. ¿Dónde está? Aquí está. No, aquí está. Aquí, en realidad, que es prácticamente, insisto, es todo relacionado con lo mismo. ¿Ok? Generalmente dice, utilizamos a veces like más los infinitivos para hablar de hábitos o elecciones. O sea, si yo digo, que es prácticamente lo mismo que les decía hace rato. O sea, si yo utilizo I like to take a bath, me gustaría tomar un baño, pero estás hablando de una decisión. Igual que aquí, ¿no? O sea, quiero tomar un baño. O necesito tomar un baño. Tomaste la decisión. Esperas que o se te facilite o que te digan o que te manden muy lejos, ¿no? O sea, pues sí se puede o no se puede. Mientras que el otro, simplemente estás utilizando ¿cómo se llama? Estás diciendo que esto te gusta de forma muy general, o sea, como información general. De igual aquí, o sea, a mí me gusta tomar baños, o sea, no estás esperando que suceda la acción, simplemente estás dando esa información de que te gusta o que lo disfrutas, ¿no? Entonces lo mismo es acá, ¿vale? Fíjense aquí en el ejemplo. Tenemos la misma estructura, la misma información, los mismos verbos y el mismo contexto. Dice, I like to eat chocolate for breakfast. A mí me gusta comer chocolate para el desayuno. Como lo tenemos en infinitivo, ya dijimos que es un hábito o una elección, ¿vale? Entonces, a mí me gusta comer chocolate, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto, lo puedes decir como que, yo habitualmente como chocolate. O quieres que alguien te ofrezca, por el contexto, quieres que te ofrezcan o que te den chocolate para el desayuno. Sin embargo, si dices, I like eating chocolate, significa que te gusta comer chocolate de forma general. O sea, solamente estás dando esa información, ¿vale? Por ejemplo, what do you like to eat? O sea, que alguien te pregunte por alguna, oye, what is your favorite food? ¿No? Puedes contestar, my favorite food is chocolate. Pero en realidad también lo puedes decir, I like eating chocolate. Y entonces me estás dando esa información en general, por el contexto, ¿no? No sé si me explico en este caso, chicos. O si tengan duda. Insisto, es un poquito confuso. No es tan sencillo. Pero no sé si tengan duda con esto.
alguien o que no les haya quedado un poco claro, sobre todo con la función. Las estructuras están bastante sencillas, pero lo que es la función, o sea, recordar esto, si sí les queda claro o no. Chicos, ¿todo bien? Sí. A ver, Yare. No sé si entendí bien, pero según yo, depende del verbo complemento si es gerundio o infinitivo, y ahí es donde vamos a poner ya sea ing o tú. Depende del verbo complemento. ¿Cuál es el verbo complemento? Es que tenemos el verbo principal y Ajá. más el otro. Y el O sea, secundario, ¿no? y el secundario, o bueno, Ujú, secundario. ujú, ujú. Depende de qué queremos expresar en ese verbo secundario. Más bien, depende qué quieres expresar con toda la oración. Y ahí es cuando sabemos si es de gerundio o infinitivo, ¿no? No, el que te va a determinar si vas a usar gerundio. Ah, entonces toda mal. No importa, no importa, no importa. Está bien. O sea, si no lo entendieron, lo repito. No, no pasa nada. ¿Vale? O sea, lo que te va a determinar si es gerundio o si es infinitivo va a ser el verbo en rojo. ¿Ok? En este caso, por... o sea, no quiero complicárselos. Aquí como está en el libro, solo te está diciendo, de momento vamos a utilizar 3 verbos para infinitivo. O sea, si tú ves want, si tú ves need y si tú ves plan, en el espacio del verbo que está en rojo, o sea, la acción principal, si lo quieres ver así, entonces yo voy a poner el verbo secundario en infinitivo. ¿Va? Pero, si tú ves el verbo enjoy en el espacio del verbo principal, entonces el verbo secundario va a ir en gerundio. ¿Va? Es básicamente lo que está diciendo aquí la función. Y si en dado caso llegas a utilizar like o ves el verbo like en alguna de tus oraciones, aquí puede ser cualquiera de los dos. Y no te va a cambiar el significado tanto. ¿Vale? O sea, no va a ser tan relevante. Más bien lo estás diciendo como que de forma general. ¿Va? Pero insisto, aquí lo que te va a determinar en cuanto a estas dos primeras reglas, si yo utilizo el verbo en gerundio o si utilizo el verbo en infinitivo, es qué verbo estoy utilizando en la parte roja. ¿Ok? Porque eso entonces yo estaría haciendo la relación con esto. O sea, cualquiera de estos verbos de todas estas dos listas, que no las vamos a ocupar, pero insisto, es como para que vean que va más allá de estos 3 verbos. Cualquiera de estos verbos que tenemos en las columnas de la izquierda, prácticamente podrían ir en lugar de enjoy. Y entonces, cualquier acción que yo quiera poner después de ese verbo, o sea, de este verbo en rojito, que puede ser enjoy, que puede ser dislike, que puede ser finish, que puede ser disliking, avoiding, imagine, cualquiera de estos, yo puedo poner aquí, ¿no? Y decir, por ejemplo, I practice no, ya me quedé con la otra idea. I practice dancing. ¿No? I practice dancing salsa. Yo practico bailar salsa, ¿no? Ya pasamos del enjoy, de yo disfruto bailar salsa, a yo practico bailar salsa. Quizás suene un poco raro en español esta combinación específica de verbos, ¿no? Pero puede ser cooking. Yo disfruto cocinar, ¿no? Disfruto cocinar lo que sea, ¿no? Salsa también que funciona, ¿no? O yo practico cocinar salsa, ¿no? ¿Qué otro pan? I start. Por ejemplo, I start. I start cooking salsa. Yo comencé o yo voy a comenzar a preparar o a cocinar salsa la siguiente semana o comencé la semana pasada, ¿vale? Entonces aquí, insisto, mi punto de la estructura o de esto es que dependiendo
reitero, dependiendo del verbo que tengamos en esta primera espacio, en el espacio en rojo, que equivale a cualquiera de estos. Si son cualquiera de estos de mi lado izquierdo, van en gerundio. Si son cualquiera de estos de mi lado derecho, va a ir en infinitivo. ¿Vale? O sea, simplemente está switchando dependiendo del verbo en cuanto a la estructura. ¿Va? La estructura prácticamente es la misma, solo que, insisto, el verbo que está en rojo te va a determinar en qué forma tiene que ir tu verbo secundario. ¿Vale? ¿Alguien más que tenga duda con esto? ¿A alguien más no le ha quedado claro? Se los vuelvo a explicar de diferente manera. ¿No? ¿Todo bien? A ver, María, dime. Entonces, en lo que es en el infinitivo, se va a ocupar como en forma general. Ujú. En lo que es el gerundio, tiene que ver, ahí se le va a poner la terminación, ay, ¿qué dijo? ING. ING. Ujú, ujú. En esa forma de cómo se conjuga el verbo, siempre va a ser el que va a predominar es el primero, Eh, la acción. ahí sí no te entendí, ¿cómo que en esta forma? Ajá, o sea, el verbo que ocupemos, ya sea infinitivo o gerundio, va a ser el primer verbo principal, es el que va a definir en qué tiempo estamos hablando. Exactamente, porque este es tu verbo principal. ¿Se acuerdan que al principio les dije que existía un verbo principal y un verbo secundario? Entonces, Ajá. como bien dices, este me va a decir si está en presente, en pasado, en futuro. Este puede cambiar, este lo puedes conjugar. O sea, este es un verbo normalito como tú lo conoces, ¿vale? Pero, dependiendo de esta lista o la lista que nos dio el libro, como bien dijiste, esto es lo que va a definir o el que va a determinar de qué manera vamos a utilizar el siguiente verbo, la siguiente acción. Ya sea que sea con ing o que sea con el to para transformarlo en un verbo en infinitivo. Pero sí, así va bien la idea. Ok, gracias, maestro. ¿No? ¿De qué? Yare, ¿tú ibas a decir algo? No, prof. No, ¿ya te quedó Gracias. claro? Ya me quedó más claro. Gracias. Insisto, ahorita la teoría sí es medio denso, esto es muy específico, es muy técnico, es más sencillo. O sea, ya en la práctica, ya que tienes identificado los verbos, es más fácil. Porque ya nada más es, ok, es este verbo, pues va de esta manera. Ah, es este otro verbo, pues va de esta forma. Tengo like, pues lo puedo usar como se me dé mi gana. O sea, es más sencillo en la práctica, pero o sea, se los explico así a fondo para que después lo puedan utilizar en cualquier otra estructura, porque, insisto, esto es muy común de utilizarse, ¿vale? Bueno, vamos a la parte entonces de, si ya no tienen dudas, vamos a hacer los ejercicios. O bueno, van a hacer los ejercicios. Entonces, les voy a dar 10 minutos para que puedan terminar este. Ya saben, los que no tengan libro, háganlo en su cuaderno. Y pues lo pueden subir como evidencia. Los que tienen su libro es la página 154, en la parte de arribita, y van a hacer estos dos ejercicios. El primero dice, find and correct one error in each sentence. Encuentra y corrige un error en cada oración. O sea, están mal conjugados. Los verbos principales, o lo que sería lo mismo, los verbos en rojo, porque acuérdense, tenemos el sujeto y luego va nuestro verbo en rojo, ¿no? Entonces aquí tenemos sujeto, verbo en rojo. Sujeto, verbo en rojo. Sujeto, verbo en rojo. Entonces, los verbos principales probablemente no tengan el error. El error va a estar en el verbo secundario, ¿va? Entonces, igual, si quieren para que no se confundan, o igual mi apunte no fue tan específico y le di más vueltas, básense en esta partecita. Los que no tengan libro, tómenle captura de pantalla a esta parte para que lo tengan claro. Simplemente que sea como tu acordeón de que, ok, si encuentro este o este o este, va a ser en infinitivo. Si encuentro este, va a ser en gerundio. Y si encuentro este, puede ser en cualquiera de los dos, ¿va? O con la tablita, que para mí la tablita es un poquito más engorrosa, ¿vale? Entonces, 10 minutitos para contestar estos dos ejercicios y checamos las respuestas. Cualquier duda, aquí ando.
¿Listo, chicos? ¿O necesitan más tiempo? Más tiempo. Un poquito más, por favor. Va que va. Sin bronca. 5 minutitos. Gracias.